Una semana más que intensa, con anuncios importantes del gobierno, donde se destaca la creación de este fondo coronavirus, también con 274 casos confirmados de COVID-19, un caceroleo convocado por el PIT-CNT, hay más de 70.000 solicitudes en el seguro de paro y más de 80.000 uruguayos que están con el seguro de salud. Una semana de mucho trabajo. Recibimos a nuestros invitados de hoy, Alejandro Sánchez del Frente Amplio, Jorge Gandini del Partido Nacional. Bienvenidos. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, ambos legisladores, ambos van a ver afectado su salario. ¿Qué opinan de esta medida? Y también de la medida que se puso sobre la mesa de que esto dure todo el periodo. ¿Gandini? Nosotros somos funcionarios públicos también. Tenemos el privilegio de la estabilidad laboral y de la estabilidad salarial. Sabemos que a fin de mes cobramos y sabemos que tenemos trabajo. En el Estado nadie es despedido, no hay seguro de paro y nadie es despedido sino por negligencia, omisión o delito. Así que nosotros tenemos trabajo y tenemos salario siempre en la fecha que nos corresponde cobrar y lo vamos a seguir teniendo. Por lo tanto, somos de los privilegiados que no nos vamos a perjudicar con todo esto que está pasando y está bueno que algo aportemos. Nosotros, que somos políticos, está bien, la franja más arriba, 20%, y luego los que ganan más de 80.000 pesos, que no son muchos, en 309.000 vínculos laborales del Estado hay 15.000 personas, acaba de decir la ministra, que van a tener que pagarlo, la mayoría seguramente empleados o de alta jerarquía en la administración central o de las empresas públicas que son recaudadoras y pagan mejores sueldos que el resto. Sánchez, ¿son privilegiados los públicos? Bueno, a mí no me gusta hablar de privilegiados o no, son todos trabajadores públicos que tiene el Estado, entraron por concurso, llevan adelante sus tareas. Si tenemos luz eléctrica en nuestra casa es porque hay empleados que están trabajando y si tenemos un montón de servicios, si nos podemos, en mi caso que me atiendo en ACE, cuando tengo un percance de salud, ahí hay funcionarios públicos. Entonces, lo cierto es que está bien que aquellos que tienen altos salarios, en un momento de crisis, aporten. Así que en ese sentido, yo lo he dicho públicamente, mi voto está y va a estar el voto de toda nuestra bancada para garantizar, en definitiva, que frente a esta crisis haya un aporte de aquellos salarios que son mayores a 80.000 pesos. A mí simplemente lo que me parece es que creo que habría que buscar también la posibilidad de que los ricos también pudieran hacer un esfuerzo, ¿no? Me parece que ahí hay que poner en la balanza el sacrificio que hay que hacer para aportar recursos en un momento de crisis. No deberíamos olvidarnos que hay una porción de uruguayos que le ha ido muy bien y que tienen mucho dinero y que también quizás se le podría pedir un aporte. Antes de ir a ese punto, sobre que para el poder político, para los legisladores, por ejemplo, se dé durante todo el periodo, ¿qué opinan? Yo lo voto con las dos manos. ¿Qué cosa? Que esta rebaja del salario para los legisladores se dé durante todo el periodo. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque la Constitución dice claramente que el salario se fija en un periodo para el otro. Y cuando gobernó el Frente Amplio y tenía las mayorías, no planteó rebajar el salario. Esto es una situación súper especial que opera como una suerte, no sé, de impuesto. Ahora, rebajar el salario no se puede hacer. Pero, digo, más allá de ese debate, estamos hablando de una situación de crisis y para dejar bien claro, me confirmo en lo que dije. En esta situación que estamos viviendo, los trabajadores públicos, que son igualmente trabajadores igual que todos, son privilegiados. No tienen los problemas que tiene el sector privado, que están en seguro de paro, que no saben si mañana su empresa no cierra, no los manda al seguro de paro, no para, etcétera, y nosotros no tenemos ese problema. Hoy, en lo que decías con respecto al gran capital, ¿no? Hoy el Frente Amplio presentó una batería de medidas y reclama nuevamente este gran acuerdo nacional. Y Gandini inmediatamente tuiteó, escribió en su cuenta de Twitter que aumenta el gasto, los ingresos y tampoco se proponen medidas para gravar el gran capital. ¿Cuáles son las medidas del Frente Amplio para esto? A ver, es muy sencillo. Le voy a poner un ejemplo. Hay sectores que están haciendo mucho dinero. La soja está valiendo $320 la tonelada. Si vendemos 1 millón de toneladas de soja, si calculamos $1 a 38 y $1 a 44, solo en ese 1 millón de toneladas de soja que se han vendido, hay $42 millones de ganancias solo por el tipo de cambio. Solo por el tipo de cambio, sin hacer nada. Es la misma soja, es el trabajo que ya se realizó, es la cosecha que se hicieron las inversiones. Eso, solo por el tipo de cambio, son $42 millones más de ganancia para quien exportó esa soja. O para quien especuló, por ejemplo, con la compra y venta de divisas. Parece que ahí hay que buscar la forma, pero esto hay que construirlo de alguna manera en un espacio en donde, por eso nosotros estamos diciendo, es necesario
un diálogo nacional con todas las organizaciones, las cámaras empresariales, porque efectivamente estamos en un momento difícil y lo que tenemos que hacer es tratar de buscar un esfuerzo, porque esto va a traer una crisis económica, está teniendo una crisis económica y va a tener un efecto muy importante y hay que financiarlo. Y la mejor manera es dialogando. No se trata de cogobierno. Aquí hay un gobierno que fue elegido por la gente, que tiene que tomar las decisiones, pero se trata de generar un diálogo con el resto de los actores de la sociedad, empresarios, trabajadores, todo el sistema político, para ir viendo qué medidas se pueden llevar adelante. No importa ya, y yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Álvaro Delgado recién, de quién son las ideas. Hay que dejar atrás la confrontación política. Hay que poner los intereses del país y la gente ahora arriba de la mesa y tratar de tener todos el mismo esfuerzo, el mismo compromiso para sacar el país adelante. Se ha dialogado permanentemente. Hoy hace 2 semanas que el viernes 13 empezamos con este tema. Parece que hicieron un año. Y en este tiempo los ministros dialogan con todo el mundo. Ahora va a venir el ministro de Trabajo permanentemente, el ministro de Relaciones Exteriores, el de Economía, el de Salud y el presidente de la República. Diálogo ha sobrado y me parece que está muy bien. Las ideas no importan de dónde vienen. Bueno, ahora hay ganas de un espíritu nacional, pero nos metieron un cacerolazo hace 2 días. Y lo que ha dicho el movimiento sindical o algunos dirigentes del Frente Amplio no es exactamente ese tono. Bienvenido sea, bienvenidas sean las ideas. Ahora, hoy el Frente Amplio propuso una serie de medidas. ¿Dónde está en esas que el gran capital pague? Que los ojeros paguen. No hay una, toda es que el gobierno pague. Está bárbaro. Un salario para todo el mundo, más canastas, qué sé yo. Además de lo que todos estamos haciendo, la imaginación del Frente le da para gastar más. Ahora, gobernaron 15 años. ¿Cuándo le pusieron un impuesto al capital? Díganmelo ustedes. ¿Cuándo? Se ha concentrado la riqueza. Miren, son los inventores del IRPF. Son los inventores. El IRPF al capital recauda 100 y pico de millones de dólares. Al trabajo, 1.900 millones de dólares. Pudieron ponérselo al capital. No se lo pusieron. Ahora que nosotros estamos hace 27 días, quieren, nos exigen que se lo pongamos nosotros. ¿No será que es bastante complicado tomar algunas medidas así tan rápidamente para grabar el capital? Nosotros vamos a ir poniendo medidas día a día para ir sosteniendo las necesidades económicas que tiene el país sin parar la economía. Por último, el sector agropecuario es el que va a sostener este país andando. Hay que cuidarlo mucho. Ahí hay mucho empleo, ahí está la cadena alimenticia. Cuando salgamos de esto, el mundo va a necesitar alimentos y nosotros necesitamos fuerte la cadena alimenticia del sector agropecuario trabajando. 15 años de gobierno. Sí. ¿Por dónde debería ir? ¿Quiénes son el gran capital? ¿Cuántos son? ¿Tienen Bien. algún estimativo? Sí, está lleno de estimativos sobre eso, ¿no? Acerca de que la riqueza en el Uruguay se concentra, el 25% de la riqueza del país está concentrada. Pero el problema es que hay que cambiar el chip. A ver. Jorge, hay que cambiar el chip. No estamos más en campaña electoral. No confrontemos más. Pongamos los intereses a mí me de lo la dicen gente. ustedes que acaban de cacerolear contra nosotros. Escuchame, pero- es bueno para el diálogo, es bueno escuchar. Entonces, Bien, hay te escucho. que sacar el chip de la campaña electoral. Ellos y nosotros, ellos proponen, cobrarnos cuentas chicas. No tiene sentido. Acá el problema es que la crisis del coronavirus va a pasar. El Uruguay va a seguir existiendo y podemos seguir manteniendo muchos debates. Vamos a quedar Hoy- mal. Y sí, va a tener un efecto como está teniendo un efecto en todo el mundo. Claro. ¿Bien? Sí, pero nosotros tenemos un mercado mucho más chico. Sí, por supuesto. Y vamos a ver, hay gente que la está pasando muy mal. Yo pienso que la gente que está en su casa, los que venden torta frita, los cuentapropistas, los que salen a ganarse la vida en la feria, lo cual. menos que esperan Tal es que cual. vengamos nosotros dos a pelearnos. Es que vengamos nosotros dos a discutirnos y a echarnos culpas mutuamente. Lo que esperan del sistema político es un mensaje de unidad. Y lo que esperan del sistema político es que nos pongamos a trabajar todos para ver cuáles son las mejores ideas, las propuestas, y las llevemos adelante, porque eso es lo que está esperando la gente en su casa. La gente en su casa está nerviosa, la gente en su casa siente que indefensa, ¿Pero porque vos no sabe creés qué que es el lo que va a gobierno sigue pasar. en campaña? Entonces, Que no, la pero proyección de- esta discusión de los 15 años, ¿qué hicieron en 15 años? pero- Si vamos y venimos. Te paso un audio, A- te paso un audio de tus abandonemos, compañeros, te paso un audio de lo que dijeron abandonemos ayer esa de discusión. nuestro presidente. Va el Te paso un mensaje para audio. mis compañeros Digo, también, ojalá, Jorge. Va el mensaje para mis ojalá compañeros pasemos también. raya hoy
Es lo, que este te está, sea el tono, es lo que te Sánchez. está diciendo el Ojalá. frente. Es lo que te está diciendo el frente. Hay que tender ¿Qué la nos está mano. diciendo? El frente te acaba de mandar un 9 documento al propuestas, gobierno. ni una sola diciendo cómo se resuelve No, eso. porque lo que se está planteando es que se haya Díganos una mesa de de dónde diálogo para sale. discutirlo. Hay que discutirlo en una mesa, no hay que enojarse. No hay que enojarse. Hay 10. No hay que enojarse. Hay que ponerse a trabajar, remangarse las Mesas hay mangas 10. y ponernos a trabajar. Bárbaro. ¿Verdad? Estamos haciendo Y ese eso. es el objetivo. Yo no estoy criticando al gobierno. A ver. Tú estás criticando 15 años para atrás. Yo no estoy criticando al gobierno. Te estoy Yo criticando lo que que estoy haces diciendo, una propuesta, una exigencia a nosotros de no grabar estoy el exigiendo Capital y nada. ustedes no la grabaron No estoy nunca. exigiendo nada. Bueno, no estoy exigiendo nada. empezaste por ahí, Pacha. No. El Frente Amplio lo que dice es, ¿le vamos a pedir un aporte mayor a los trabajadores públicos que ganan más de 80.000 pesos? Muy bien, lo votamos. Pensamos Bien. que también hay que poner en la balanza sectores que han ganado mucho y que hay que pedir un esfuerzo. A los trabajadores Entonces, privados también. busquemos ¿A de los qué trabajadores manera. privados también? Discutámoslo. Nosotros estamos de acuerdo Yo de que escuché a haya un Tobolaki aporte hoy. de toda la sociedad. Porque en momentos de crisis, a toda la sociedad hay que pedirle un esfuerzo más. A Comparto toda la sociedad. 100%. ¿Está sobre la busquemos mesa a trabajar. 100%. apuntar al Gran Capital? Bueno, si encontramos la manera que otros aporten, es sensata y no tiene efecto boomerang, sí. El gobierno no se va a amputar ninguna posibilidad de financiar este momento sumamente difícil. ¿Eliminar y las ojalá, exoneraciones al impuesto del patrimonio, por ejemplo, es posible? pero el patrimonio es una riqueza muerta que no genera nada y además es un impuesto anual que se va a recaudar a mediados del año que viene. No hay nada Necesitamos para respuestas juntar ahora. porque eso es un impuesto anual que se genera en este año y se paga el que viene. El que se paga este año se generó el año pasado. Eso nos pasa con otros impuestos que son anuales. Hay que buscar otras soluciones más efectivas que nos permitan tener recursos rápidos, que sean justas, que equilibren, hoy lo decía la ministra, el sector privado está haciendo un importante esfuerzo porque es el que está pagando la crisis. Muchos trabajadores del sector privado. 70.000 solicitudes de seguro ¿Y qué parece? de desempleo. Sí, y la estamos pagando todos, ¿verdad? Todo eso es un costo del Estado que hasta ahora está calibrado en 400 millones de dólares. Va a ser bastante más. Y hay más canastas, más apoyos, más formas de llegar a la gente, que es más dinero. Y todo eso, día a día, el Ministerio de Desarrollo Social lo está instrumentando. Así que yo creo que si hay ganas de dialogar, las van a encontrar de nuestra parte. Y si es por trabajar, mírenle la cara a los ministros que hablaron hoy. Hoy yo arranqué muy temprano hablando por teléfono con algunos de ellos y seguramente van a trabajar varias horas más hoy en el día. Es impresionante la dedicación que le están poniendo ellos, sus equipos y nosotros. Ojalá venga más gente a trabajar, con ganas de trabajar, con buena onda y no con la de exigir más, cacerolear, pedir, insultar, agraviar, porque eso enerva los ánimos y no le hace bien a la salida que el país requiere. Hoy es un momento de unidad nacional. Y sobre todo lo traslada para abajo, ¿no? Porque esta semana hubo competencia entre que si sonaba más fuerte la cacerola o el himno, y eran vecinos, ¿no? De la misma cuadra. Con lo de toda la vida. Tal cual, es importante el con mensaje que da el sistema político para yo abajo. puse eso, con lo de toda la vida, unos aplaudíamos y otros tocaban cacerolas. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué a la misma hora que aplaudíamos a los médicos se convocó a cacerolear contra el gobierno y a hacer apagón como hacíamos en la dictadura para que no nos vieran la cara y nos reprimieran al otro día? Fue muy desafortunada, muy infeliz y yo creo que el movimiento sindical se dio cuenta que perdió esa convocatoria. ¿Por qué crees que se dio el caceroleo? Bien, a ver, yo creo varias cosas. Primero, el movimiento sindical ha aclarado en su presidente, incluso en este canal, que ellos plantearon el cacerolazo no en contra del gobierno, sino a favor de una plataforma. Y en un momento en donde ellos no pueden hacer un acto, una movilización, entendieron que ese era un camino para manifestarse. Yo lo que creo es que las sociedades democráticas son las que logran manifestarse abiertamente las opiniones. Y hay que permitir que la gente se manifieste. Está ¿verdad? permitido. Y no hay que enojarse con eso. Me parece que lo que hay que seguir contribuyendo es, acá no hay ángeles ni demonios. Acá hay orientales, que tenemos que ponernos el hombro para salir de esta situación. Y hay gente preocupada, movimiento sindical, las cámaras empresariales, la Universidad de la República ha hecho propuestas. Todo el mundo está haciendo propuestas porque se da cuenta de que es un momento de construir propuestas y construir diálogo. Me parece que eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Hay que trabajar, hay que generar una mesa en donde podamos construir juntos las salidas. Eso no significa cogobierno. Yo no pretendo cogobernar. Mi tarea es ser oposición y controlar al gobierno para que haga las cosas bien.
Pero en ser oposición responsable implica poner arriba de la mesa nuestras ideas, nuestros técnicos, nuestros mejores hombres y mujeres para tratar de colaborar en esta situación. Y es eso lo que hay que dar como mensaje, porque se ha discutido mucho sobre la medida en sí que tomó el PIT-CNT, que podría haber sido acertada o equivocada. Pero lo más importante es discutir las propuestas que hizo la Intersocial, ¿no? Que son propuestas que, por ejemplo, van en un sentido que a mí me parece una muy interesante. A ver. Por ejemplo, hay un conjunto de personas que se gana la diaria todos los días y que hoy no puede, no accede porque las ferias están medias vacías, no puede salir. Acá hay un tema. Si tú le das la posibilidad de tener un ingreso, sea por la vía de un subsidio para que pueda ir al almacén del barrio a comprar algo, eso nos permite también que el almacén, que el kiosco del barrio, que la panadería siga funcionando, porque acá hay un doble problema. Hay un problema de falta de trabajo, porque nos quedamos sin actividad, y hay un problema que tienen los pequeños comercios, que se quedan sin clientes porque hay falta de trabajo. Entonces lo que tenemos que reactivar de alguna manera es justamente un mínimo consumo de alimentos y de servicios básicos, y eso podría ser un mecanismo, por ejemplo, en el cual se podría emplear y que sería bien interesante. Esto es algo que ha propuesto la Intersocial y nosotros lo tenemos en nuestra propuesta también, decir, bueno, pensemos de qué manera podemos construir, porque lo de las canastas del Mides está bien, aportan un montón. El problema es que cuando vos repartís alimentos, lo que hiciste antes es una licitación para comprarle a un gran proveedor del Estado. Y yo lo que quiero es que en realidad se le compre a los almacenes de barrio, ¿no? Al pequeño comercio. Entonces, lo de la canasta está bien, pero yo creo que esta idea, que es una idea bien interesante, es una idea que hay que ver si la podemos instrumentar, si la podemos llevar adelante, porque sería muy importante para reactivar esos pequeños comercios. Para verla por la positiva, por lo menos ya no se habla de cuarentena obligatoria, porque si hubiera cuarentena obligatoria las almacenes estaban cerradas, ¿verdad? Bueno, pero hoy está la propuesta del Frente, ¿no? Bueno, no sé, yo no la vi. No habla de cuarentena obligatoria, pero habla de profundizar el aislamiento. Sí, pero, sí, hay que buscar a qué población, a qué población en realidad tenemos que tratar de mantener el aislamiento de manera fuerte y a su vez hay que generar otro tipo de políticas porque cuando vos te necesitas, el país no se puede parar, la cadena de alimentos no se puede parar, no se pueden parar los insumos y ahí hay trabajadores y hay trabajadoras que hay que darle un marco de seguridad para que puedan funcionar. Entonces lo que nosotros decimos es potenciar eso, además potenciar otras medidas porque una cosa es estar en cuarentena obligatoria o voluntaria en una casa con todas las comodidades. Otra hacerla en un barrio de Montevideo pobre, en donde vivís en un rancho de 4x4 hacinado y eso es una enorme dificultad que tiene esa gente. Entonces hay que ver de qué manera podemos trabajar justamente para esas cosas, para asistir como está allí, en la salud mental, con otras cuestiones que tienen que ver con la violencia doméstica. Por eso es hay un conjunto de Alejandro, cosas. por eso es fundamental que la población tome conciencia y que la cuarentena sea voluntaria, porque es la única manera de poderla llevar al lugar que tenemos que llevarla, sin sacarle el pan a algunos que lo van a hacer igual, y sin poner 60, 70 excepciones como ponen España, Italia, Francia, estuve mirando, y al final son más o menos como estamos nosotros, porque las cadenas alimenticias están garantizadas, la gente puede salir por muchas razones, o sea que nosotros creo que en eso vamos muy bien. Y las respuestas que se están dando día a día para el tiempo que llevamos están muy bien. Ahora estamos tratando de obtener nuevos recursos, el fondo es un lugar, se va a alimentar de las ganancias del Banco República, que iban para otro lado, de la corporación, que iban para otro lado, de préstamos internacionales, para poder hacer esas cosas. Y a lo mejor llegamos a darle a un montón de gente el dinero necesario, pero todo eso tiene una instrumentación que es muy delicada. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy serio, no puede haber clientelismo político de ninguna naturaleza, ni desvíos de ningún tipo, por lo tanto tiene que hacerse con muchísimas garantías y con los controles adecuados, para que no haya desvíos. Bueno, eso no se hace de un día para el otro, y no se puede anunciar si no se está dispuesto a hacerlo inmediatamente. Entonces el gobierno ha sido serio. Cuando dice algo, al otro día está. A mí una de las cosas que me llamó la atención en estos días es, vamos 2 semanas, ¿no? Lo decías recién en Gandini. Sí. Fueron 2 semanas duras, repasábamos las cifras del seguro de desempleo y demás, es cierto, pero da la sensación de que tenemos una fragilidad social que no sé bien cómo se explica, si es porque teníamos más informalidad de la que pensábamos, porque detrás de las ollas populares algunas son naturales, pero otras por allí hay justamente política o clientelismo detrás. ¿Qué lectura hacen de esto? No puede ser que haya tanta gente que necesite una olla popular para comer a 2 semanas. No, yo lo que creo que es... Porque si no, en 4 meses, ¿qué hacemos? Sí, es una expresión de solidaridad, me parece, en muchos lugares, que se empieza a dar porque la gente trata de buscar mecanismos para resolver. Lo cierto es que nosotros tenemos
un alto porcentaje de trabajadores que son informales. Y esos trabajadores informales se interrumpe rápidamente el sustento. Te voy a poner un ejemplo. Mi familia es feriante. Yo hice feria muchos años. El gran drama de los feriantes es el invierno porque empieza a llover y te perdiste la feria. Vos te perdés la feria de los sábados y los domingos y perdiste la mitad de tu ganancia de esa semana. Te pasa eso con esta situación en la que estamos atravesando hoy, de 2 semanas, y perdiste ya el 50% de lo que te iba a ingresar. Entonces ya entras a tener un problema. Está bien, pero las ferias siguen. No, está bien, pero hay menos venta. Sí, claro. Y por ejemplo, bien, los que venden ropa no están yendo. Exacto. Entonces, hay un montón de cosas. O el que vende cosas con un trapo y lo tira ahí arriba y se gana el día. Ese que no se gana el día, después que vos no tiene ahorros. Entonces vos tenés una porción de la población que no tiene capacidad de ahorro, como otra sí lo tiene. Entonces, si vos te ves afectado tu ingreso, recurrís a tus ahorros. Cuando vos no tenés ahorro porque vivís todos los días, una semana aguantás, 2 semanas ya se te empieza a hacer cuesta arriba y además te empiezan a caer las cuentas, ¿no? Porque tenés que pagar. Pero de verdad son 400.000, como se nos ha dicho desde el propio PCNT y la Intersocial, 400.000 salarios mínimos para la gente que no tiene nada porque está en la informalidad, porque si eso es verdad, lo que nos dijeron antes no era verdad. Bueno, hoy dijeron en la conferencia de prensa que estaban todas las cifras sobre la mesa, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. Sí, por supuesto. Que en la transición estuvieron todas estas cifras. Bueno, está bien, pero ahora se nos hablan de 400.000 y se hace... que esa cifra no estuvo. Y se hace un cálculo de 500 millones de dólares para enfrentar los salarios de 16.500 pesos para esos 400.000. Hagan la cuenta y da eso. Pero eso es lo que dice el PCNT. Eso es lo que dice la Intersocial, estaba en la plataforma de la caceroleada, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente en la informalidad. Es verdad que hay mucha gente que tiene un empleo de bajos ingresos formal y un complemento de feria, de ambulante, de venta callejera, de lo que sea, que la perdió. Y entonces con eso paga el alquiler y la del día no la tiene. Todo eso lo tenemos que resolver. Estamos comprometidos con eso y lo vamos a hacer. Un dato nada más. Breve. Sí, brevísimo. Por suerte tenemos un instituto de estadística en el Uruguay que nos hace sentir orgullosos a todos, porque el punto de partida del debate democrático es la objetividad del dato, ¿no? Y las estadísticas en el Uruguay, por suerte, son rigurosas, son serias y son transparentes. Entonces, después habrá interpretación política sobre ese dato. Ahora, los datos de la informalidad en el Uruguay están publicados por el INE de toda la vida y, siendo gobierno u oposición, siempre respetamos ese dato porque está construido científicamente. Después de ahí partimos a discutir qué otras medidas hay que tomar. Pero eso es muy clave para el debate democrático. Alejandro Sánchez, Jorge Andini, les agradecemos mucho por estos minutos y este intercambio.